Entonces, bien, le damos la bienvenida a todos los participantes de este curso de escatología. Especialmente quiero darle mi saludo en el nombre del Señor y también el mío propio. Así que vamos a dar inicio a la parte que corresponde al cronograma de asignaciones que tendrán por semana, o la asignación que tendrán que desarrollar semanalmente de la lección de la que hablamos en relación con la segunda venida de Cristo. Es decir, que ustedes van a ir preparando una lección semanalmente. Bueno, Pastor José, vamos adelantando entonces ahí en pantalla, vamos a compartir pantalla. Y entonces tenemos acá que el curso se divide en 2 unidades. La unidad 1 te ayudará a garantizarte los usos y sentidos que incluye la escatología. Esa es una de las cosas que vamos a estar bregando en este curso. ¿Cuál es el uso y sentido que tiene la escatología para nosotros? Y en segundo lugar, en la unidad 2, entonces te va a facilitar el desarrollo de los grandes momentos de la escatología, que nos corresponde pues estudiar en este curso por las unidades que aparecen en el contrato de aprendizaje. Así que pues vamos avanzando un poquito más adelante y ustedes van a observar allí que tienen una agenda que necesitan desarrollar cada semana. Una del punto de la agenda debió ser por lo menos para esta semana la que corresponde a la primera lección, es decir, a la semana 2, que tiene que ver con el momento que desarrolla la parte de Cristo por sus santos. En este caso podemos trabajar a partir de una sección, Cristo por sus santos, y luego vamos a trabajar con la parte de Cristo con sus santos. Entonces son 2 aspectos que vamos a tocar acá. Pastor José, me ayuda, vaya avanzando un poquito más y vamos entonces a bregar con los objetivos. Yo creo que comprenden cada uno de los jóvenes cuáles son los objetivos. Creo que cada uno recibió esta página. ¿Sí la recibieron los jóvenes, los participantes acá? Denise, Elizabeth. Sí la recibimos, profesor. Sí la recibieron. ¿Y si comprenden, tienen preguntas respecto a este punto? A esta planilla, a esta hoja que le envié. De mi parte Cronograma. no comprendí. Ah, está claro entonces. Si no hay problema. No han tenido dificultades tampoco con la lectura de Schaeffer, ¿no? Pueden abrir y entonces Al principio sí, no identificaba mucho por los números, pero sí pude leerlo y más o menos comprendí. Bien. Hay un detalle que en relación con nuestras iglesias, que es que cada iglesia tiene en sus estatutos una sección que corresponde a la parte que dice la declaración de fe, que está involucrada allí la declaración de fe. Esa declaración de fe incluye todos los puntos que uno trata, todos los puntos teológicos que la iglesia sostiene como principio, como regla de fe y conducta, aparte de la Biblia, y que seguimos básicamente 4 organizaciones en Venezuela, que tenemos por lo menos algo en común, que son las iglesias libres, la iglesia de Oriente, Asigeo, la iglesia de Mundo Unido y la OBICE, la Organización Venezolana de Iglesias Cristianas Evangélicas, OBICE. Esas son las 4 organizaciones que mantienen las doctrinas afines con las iglesias libres. En esta materia vamos a trabajar más que todo con un dispensacionalismo premilenial, que sabemos que también es pretribulacional.
pero prácticamente nuestro dispensacionalismo va a ser premilenial. Eso es lo que vamos a agregar nosotros durante el curso. Y en ese sentido, pues nos vamos a quedar allí para poder lograr entonces comprender mejor lo que significa para nosotros la escatología que nosotros desarrollamos en nuestras iglesias. Muy importante esto para nosotros. Entonces, quiero que en ese sentido tomemos en cuenta que tenemos un dispensacionalismo premilenial que más bien es clásico, porque es un dispensacionalismo que corresponde al año 1850, desde el año 1850 al año 1940. Y entonces entre eso, entre los principales representantes de ese dispensacionalismo, está Schaeffer, que es el libro que ustedes tienen de teología, Nelson Darby, que fue el creador del dispensacionalismo, y Scofield. Hay una Biblia que se conoce como la Biblia de Scofield, que contiene las dispensaciones, las distintas dispensaciones que nosotros manejamos en común con las organizaciones que ya les mencioné. Hay un dispensacionalismo ya más bien revisado, modificado, que corresponde desde el año 1950 a 1985. Ese es otro dispensacionalismo, pero entre esos está Pentecost, que yo creo que ustedes conocen, y a Charles Ryder, que también es parte de los actores principales de ese dispensacionalismo revisado o modificado. Y hay una tercera posición del mismo dispensacionalismo que llamaríamos dispensacionalismo progresivo, que corresponde del año 1986 hasta el presente. Han hecho algunas modificaciones y entre ellos entonces está Craig Blazing y está Robert y otros autores que quizá no conocemos mucho, pero son más nuevos. Entonces corresponden a la etapa del año 1986 hasta el presente. Entonces, como lo mencioné, nosotros estamos manejando más bien un dispensacionalismo clásico que va de 1850 a 1940. Recuerden eso. Recuerden que hay otras posiciones que son los dispensacionalismos, que son dispensacionalistas también, premileniales, pero que van desde 1950 a 1985. Y tenemos, en tercer lugar, la dispensacionalismo progresivo, que va desde 1986 hasta el presente. De modo pues que están esas tres situaciones que tenemos del dispensacionalismo. Uno de los más conocidos es el que corresponde al dispensacionalismo revisado, que es de Pentecost, con el libro de Eventos del Porvenir. Quizás todos conocen a ese autor y él pues trabaja mucho con la parte hermenéutica que corresponde a la escatología, emplear para poder lograr alguna interpretación más que todo de pasajes, parábolas que Pentecost menciona allí o detalla pues. De modo pues que vamos a estar trabajando en eso, en esa posición. Ya sabemos que tenemos un dispensacionalismo premilenial. Dispensacionalismo porque se entiende que Dios ha dirigido la historia a través de etapas, ha administrado la historia a través de dispensaciones o etapas, y luego entonces tenemos el hecho de que es premilenial porque Cristo vendría antes del milenio. Es decir, que la venida de Cristo se da en dos fases, en dos etapas. La etapa por sus santos, cuando viene a las nubes y todos lo reciben a él allá en las nubes, y la otra etapa cuando viene con sus santos para establecer el reino milenial, que se conoce desde el punto de vista apocalíptico como el día del Señor. Mientras que los profetas pues manejaron otro concepto del día del Señor muy distinto al de Apocalipsis. Entonces sería bueno que entonces tomáramos en consideración estos aspectos para que estemos bien claros
en cómo vamos a estudiar nosotros la escatología. Va a ser una escatología que mantiene una posición dispensacionalista premilenial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, no? Entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere participar? Bueno, sigo adelante. La otra, con relación a la posición dispensacionalista. Sí, dígame. Discúlpeme, profesor. Usted dice que habla de dispensacionalismo progresivo, o sea, se está refiriendo a los autores, ¿no? Que son de esas épocas. Sí, sí, hermano. Porque los dispensacionalismos bíblicos, yo tengo entendido que son otros, ¿no? Sí. Inicialmente todos van a usar como referencia teológica, van a usar textos o pasajes bíblicos, es decir, son bíblicos en ese sentido. Por ejemplo, Pentecost es uno de los que más utiliza referencia bíblica, igualmente Schaeffer. Es decir que no todos no vamos a calificarlo como que son bíblicos o no son bíblicos, simplemente que van a usar la Biblia como base para apoyar su posición. Pero tengamos claro que nuestra posición va a ser más que todo la clásica, que es la que vamos a manejar, que es el dispensacionalismo clásico, que corresponde a Schaeffer, a Charles Ryder también, porque a Nelson Darby, que fue el fundador de eso, y Scofield. Esos son los tres autores que corresponden a ese dispensacionalismo clásico de 1850 a 1940. Entonces, nosotros pues seguimos esa posición. Ya las modificaciones o los nuevos asomos que han habido respecto al dispensacionalismo ya corresponde a otra etapa, que es de 1950 hasta 1985. Esa etapa, ya hubo otros que tuvieron otras ideas en relación o añadieron otras ideas al dispensacionalismo. Entre esos, Pentecost, que es el que todo el mundo conoce. Y el progresivo, pues que tiene fue añadiendo un poquito más, de una manera más exigente, más detallada, el dispensacionalismo progresivo, que va desde 1986 hasta el presente. Entonces, creo que estamos claros por ahí, ¿verdad? Sí, gracias, hermano. A la orden. Cualquier cosa ustedes pueden interrumpirme. Vamos a estar claro que entonces las dispensaciones que nosotros manejamos son el periodo de la inocencia, el que va desde la creación hasta la caída, el periodo de la conciencia que va desde la caída hasta el diluvio, tenemos el gobierno humano que va desde el diluvio hasta Abraham, y tenemos también otra dispensación, la de la promesa, que va desde Abraham hasta el Éxodo, y luego viene la ley con Moisés, que va desde el Sinaí hasta el Calvario, hasta que Cristo vino y muere en la cruz. Y luego tenemos el que estamos siguiendo ahorita, que es el periodo o dispensación de la gracia, que va desde el descenso del Espíritu Santo, que comienza con Pentecostés, hasta la venida de Cristo. Entonces, esas son las 7 dispensaciones que se manejan, y luego viene, algunos añaden como Hartil. Ya no sé, conocen a Edwin Hartil, que tiene un manual de interpretación bíblica. Creo que se lo incluí también en la bibliografía allí de respaldo, que maneja la dispensación del reino, que tiene que ver con el milenio. Él da esa categoría de dispensación del reino con el establecimiento del reino. Así que por ahí vamos, entonces, estamos, creo que claro en esto, ¿no? Vamos a ver otro aspecto acá, y es que es importante que tengamos claro la descripción de la presente materia. Por ejemplo, el presente curso, como descripción, tenemos que la idea es fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes a la segunda venida de Cristo, y que los ayude a enfrentarse. Ya un momentico. Que los ayude a enfrentarse a... Ya un momento que esta cosa acá ya un momentico. Que me tapo acá.
Ya, voy aquí. Ajá. Ajá, que lo ayude. Sí me escuchan, ¿verdad? Acabo de actualizar la parte del Zoom. Sí, Aquí. profe, lo oímos. Ah, ok, bien, pues. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es procurar con la escatología que nosotros manejamos en esta etapa ya pues del estudio de la teología, es fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes a la segunda venida de Cristo. Y entonces con eso procuramos que ellos aprendan a enfrentarse a la vida con disciplina y responsabilidad. Además, ellos puedan tener seguridad y espíritu constructivo, pues puedan reponerse, levantarse, mantenerse siempre arriba en cuanto a su estado de ánimo. Y en relación con ese estado de ánimo, entonces ellos permanezcan siempre en lo que nosotros manejamos, que es la palabra de Dios. Entonces procuramos de esa manera que haya esas tres partes, la fe y la esperanza, y entonces logramos que con eso puedan ellos enfrentarse a la vida con disciplina, como discípulos, pues, y responsabilidad. Es decir, que puedan ser respuesta a los problemas que se les presentan en el momento. Lo otro, que tengan seguridad y espíritu constructivo, es decir, que sean capaces de reponerse ante cualquier situación y, y todo pues va a ser bajo el criterio de la palabra de Dios. Es decir, que siempre van a tener la palabra de Dios, van a permanecer en esa palabra siempre, que es nuestra responsabilidad animarlos a que se mantengan en la palabra de Dios, en lo que vive y permanece para siempre, como dice Pedro, siendo renacido por la palabra, que ellos mantengan cada día como que naciendo de nuevo en esa palabra, que es lo que los va a fortalecer, que es exactamente lo que hicieron los profetas, que los profetas fueron los consejeros del pueblo de Israel. Y esos profetas pues funcionaron en prácticamente en tres etapas. Funcionaron con el pueblo de Israel en tres etapas. Tuvieron un antes, tuvieron un durante y un después. Es decir que cada etapa del pueblo de Israel tuvo su grupo de profetas quienes lo ayudaron a ellos, al pueblo de Israel, a cómo sobreponerse en cada caso. Por ejemplo, nosotros tenemos en el caso del pueblo de Israel, hay un grupo que lideró al pueblo de Israel en el tiempo del preexilio, llamémoslo preexilio, luego el exilio y luego posexilio. Ciertamente que nosotros vamos a usar toda esa profecía, todos esos profetas, vamos a citar quizás algunos profetas, y también vamos a incluir a Apocalipsis, que es lo que hace Juan en Apocalipsis, citarlos a ellos. Lo que hace más bien es reproducir información de los profetas y él construye entonces lo que llama la profecía, una profecía. Es decir que de todo el grupo de profetas, Juan reproduce lo que llama el libro de la profecía, en este caso Apocalipsis. Entonces todo eso se convierte en un solo tema, que es la profecía según el autor de Apocalipsis, que es Juan. Entonces, van a observar que el pueblo de Israel pasó por tres etapas, y eso hay que tenerlo bien claro, que los libros, una posición, dependiendo de cuál posición estaba el pueblo de Israel. Por ejemplo, tenemos que en el preexilio, Isaías desde el capítulo 1 al capítulo 39 hace más bien advertencias, tiene un sistema que busca con ello ayudarlos con advertencias. Leen todo el capítulo, los capítulos primeros del 1 al 39, y ustedes se van a encontrar que Isaías lo que hace es advertir al pueblo, hacerles recomendaciones al pueblo, inclusive criticar ciertas posiciones que el pueblo ha asumido, y entonces de esa manera él procura ayudarlos. Entre los del preexilio tenemos nosotros a Amós, a Oseas, a Isaías, a Miqueas,
Sofonías, Nahum y Habacuc. Estos fueron los profetas que tuvieron como consejero del pueblo de Israel en el preexilio. Entonces tenemos a Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum y Habacuc. En el lado del exilio, en la parte que corresponde al exilio, donde ellos tuvieron que estar fuera de su patria, tenemos entonces también a Oseas como consejero, a Isaías, pero más que todo del capítulo 40 al capítulo 55 de Isaías. Esa parte tuvieron que trabajarla ellos con el pueblo de Israel cuando estuvo fuera de su patria. Entonces tenemos a Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, inclusive Jeremías y Ezequiel. Una de las cosas que más se observa en el periodo del exilio en ellos es el desánimo. Y una de las crisis más grandes en ellos es que ellos se desanimaban con facilidad. Cuando tú lees el capítulo 37 de Ezequiel, que corresponde a ese periodo del exilio, observa que el pueblo tenía una autoestima de hueso seco. Y es lo que dice el texto. Entonces el pueblo, ante esa autoestima de hueso seco, al profeta le correspondió hacer de ellos un nuevo pueblo. Anímicamente, virtualmente tuvo que lograr con ellos, ayudarlos en la vida espiritual a que se repusieran de esa situación que ellos tenían de hueso seco, porque pensaban que iban a morir en el exilio y nunca iban a volver a su tierra. Entonces, lo que hace Ezequiel es crearle como una especie de proyecto de vida a ellos con el capítulo 37 de Ezequiel. Entonces, ustedes observan allí que habla de la necesidad de tener una conciencia clara de quién es Jehová, como el que hace existir. Luego, tener una actitud de presencia, cuando dice que los cuerpos tomaron forma, dice que subió la carne sobre ellos. Y luego, un tercer aspecto que toca el autor allí, es que ellos se convirtieran en un pueblo. Y dice que fue un ejército grande en extremo. Entonces, observamos que los profetas tuvieron que bregar muy duro con eso. Igualmente, Isaías, cuando usted lee Isaías capítulo 40, versículo 6, se va a dar cuenta que a él le correspondió levantarle el ánimo al pueblo de Israel, porque dice que este pueblo era como que dice como hierba, que en la mañana está verde, pero que en la tarde se secaba. Es decir, el estado de ánimo de ellos era como eso, como un árbol. Pues. Según el capítulo 40, versículo 6 de Isaías, plantea que tienen la necesidad ellos de permanecer en la palabra, recurrir a la palabra, y es lo que recomienda Isaías. Eso lo hace también Pedro. Pedro, que trabaja con un grupo exílico, le correspondió también citar a Isaías como una manera de cómo ellos podían tomar ese ejemplo de cómo permanecer en la palabra para conservar su estado de ánimo arriba. Entonces, es importante que tenemos entonces los consejeros del exilio, que fueron Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías y Ezequiel. En Habacuc, por ejemplo, en el capítulo 2, ahí hace mención de la necesidad de pedirle a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Es un punto importante. Hay un tercer grupo que le tocó pastorear al pueblo de Israel, que fue en el posexilio. Ya estos vienen de regreso. Entonces vienen del exilio hacia su tierra. Y tenemos entre este grupo a Ageo, a Zacarías, tenemos a Malaquía inclusive y a Joel. Así que Malaquía es un libro posexílico. Ageo también es un libro posexílico. Zacarías es un libro posexílico. Y Joel es un libro posexílico. ¿Por qué?